El gran salón imperio del Hotel Ritz vibraba con esa energía tensa y superficial que a menudo precede a una catástrofe social de grandes proporciones. Eran exactamente las 9:15 de la noche y el aire acondicionado mantenía una temperatura gélida que contrastaba con el calor de los cuerpos aglomerados y el aroma dulzón de los 3000 lirios blancos importados que decoraban las mesas. Desde mi asiento en la mesa principal, observé a los 250 invitados de la supuesta élite local, quienes reían y tintineaban sus copas, ignorantes de que la elegancia que los rodeaba era un escenario de cartón piedra a punto de derrumbarse. Yo mantenía la espalda recta, una disciplina adquirida tras 30 años encorvada sobre máquinas de coser, mientras mis ojos escaneaban el perímetro buscando a Fernando, mi aliado estratégico en la cabina de sonido, asegurándome de que todo estuviera listo para la detonación controlada que estaba por ocurrir. De repente, el sonido agudo y molesto de una cuchara de plata golpeando repetidamente una copa de cristal fino cortó el murmullo general como un cuchillo mal afilado. Era Horacio Beltrán, el padre de la novia, quien se tambaleaba levemente al ponerse de pie, con la corbata de seda italiana desanudada y una mancha visible de vino tinto en la pechera de su camisa. Su rostro estaba enrojecido, no por la emoción del momento, sino por la mezcla explosiva de whisky añejo y la desesperación de un hombre que sabe que está en la bancarrota, pero se niega a soltar el micrófono. El silencio que se apoderó del salón fue instantáneo y pesado. Una pausa incómoda donde todos presentían que el discurso del padrino no sería la típica celebración del amor, sino una exhibición grotesca de ego herido y prepotencia. Horacio se aferró al micrófono con los nudillos blancos, su respiración amplificada resonando por los altavoces de alta fidelidad antes de soltar su veneno. «Mi hija Camila es una joya, una verdadera princesa que merece un reino». Arrastró las palabras, lanzando una mirada de desprecio indisimulado hacia el otro lado de la mesa, donde mi hijo intentaba mantener la compostura. Y aunque ella insistió, contra todo mi consejo y sentido común, en casarse con Daniel, tengo que ser honesto con todos ustedes esta noche. Este muchacho es un idiota, un simple soñador sin apellido, sin herencia y, francamente, sin ningún futuro digno de nuestra familia. Un jadeo colectivo recorrió las mesas redondas y vi cómo varias señoras de la alta sociedad se cubrían la boca con sus abanicos, escandalizadas pero incapaces de dejar de mirar. Horacio, alimentado por la atención morbosa, continuó su diatriba elevando el volumen de su voz pastosa. Pero como soy un hombre generoso, un hombre de honor, decidí pagar esta fiesta de $50,000 americanos para salvar las apariencias. Porque si fuera por la familia del novio, probablemente estaríamos comiendo tacos en la calle. Así que beban, disfruten, que todo esto corre por mi cuenta, aunque el novio no valga ni el plato en el que come. Sentí cómo la sangre de mi hijo Daniel se helaba. Lo vi encogerse en su silla, poniéndose pálido hasta parecer un fantasma en su propio traje de novio. Él, que había ganado premios de arquitectura en Milán y diseñado edificios sustentables, estaba siendo reducido a la nada frente a todos sus conocidos. Bajó la mirada hacia su plato de porcelana, incapaz de enfrentar los cientos de ojos que lo juzgaban, mientras sus manos temblaban ligeramente sobre el mantel de lino. Mi corazón de madre quería saltar y protegerlo, gritarle al mundo sus logros, pero mi mente de estratega me obligó a permanecer inmóvil, sabiendo que la reacción impulsiva solo confirmaría la narrativa de debilidad que Horacio estaba construyendo. Camila, con los ojos llenos de lágrimas y el maquillaje perfecto arruinado por la angustia, intentó intervenir. Se levantó bruscamente, con su vestido de encaje crujiendo, y trató de quitarle el micrófono a su padre. «Papá, por favor, basta. Estás borracho, siéntate», suplicó en un susurro que el micrófono captó parcialmente. Pero Horacio, en un gesto de violencia contenida que heló la sangre de los presentes, la apartó con un empujón brusco, casi haciéndola perder el equilibrio sobre sus tacones altos. «No me interrumpas», bramó él, recuperando el centro del escenario. «Alguien tiene que decir la verdad en esta maldita boda, antes de que sea demasiado tarde».
Fue entonces cuando la indignación dejó de ser una emoción y se convirtió en combustible frío y preciso dentro de mí. Alisé lentamente la falda de mi vestido de seda color esmeralda, un diseño exclusivo de mi propia marca, Santa María Couture, que Horacio probablemente pensaba que había comprado en rebajas. No había ni una arruga en mi ropa, ni en mi determinación. La humillación pública de mi hijo no era solo un insulto, era una declaración de guerra, y Horacio acababa de cometer el error fatal de subestimar a la mujer que él llamaba, despectivamente, la costurera. Él creía que el poder residía en el volumen de su voz, pero estaba a punto de aprender que el verdadero poder opera en silencio. Con movimientos calculados y elegantes, tomé mi clutch de terciopelo negro que reposaba sobre la mesa. El cierre metálico emitió un clic suave, inaudible para los demás, pero definitivo para mí. De su interior extraje un objeto pequeño pero devastador, un pendrive dorado, brillante bajo la luz de los candelabros. Lo sostuve un momento en la palma de mi mano, sintiendo el peso de las pruebas digitales que contenía, contratos, transferencias bancarias y grabaciones de voz. Levanté la vista hacia la cabina de sonido en el entresuelo y busqué los ojos de Fernando. Él asintió imperceptiblemente. La señal estaba dada, la trampa estaba armada y el animal había mordido el cebo. Me puse de pie despacio, aprovechando el silencio atónito que había dejado el último grito de Horacio. Mi silla no hizo ruido al arrastrarse por la alfombra, gruesa. Caminé hacia el centro de la pista, interceptando la mirada perdida de Horacio. Él sonrió con arrogancia, pensando que iba a suplicar o a llorar. No sabía que el láser del proyector ya estaba calentándose, apuntando directamente a su pecho inflado. Tomé un micrófono inalámbrico que un mesero me ofreció con mano temblorosa y dije con voz serena, pero con una proyección que llenó cada rincón del salón: Horacio, el dinero hace ruido, pero la clase guarda silencio. Y ya que quieres hablar de precios y facturas, hablemos con los recibos en la mano. Mientras el eco de la palabra idiota rebotaba en las paredes decoradas con pan de oro, mi mente viajó 30 años atrás, lejos del lujo climatizado del Ritz, hacia un sótano húmedo en el centro de la ciudad donde el aire olía a moho y a desesperación. Recordé con una claridad dolorosa el sonido rítmico e implacable de mi vieja máquina de coser Singer, golpeando la tela a las 3 de la madrugada, cuando mis dedos ya estaban hinchados y sangraban por los pinchazos de las agujas. En aquel entonces, yo no era la dueña de un imperio de moda. Era una viuda de 28 años que cobraba 50 centavos por cada dobladillo, calculando mentalmente cuántas puntadas más necesitaba dar para comprar 1 litro de leche y pagar el alquiler de aquel cuarto sin ventanas. En ese mismo sótano, bajo la mesa de corte hecha con tablones de madera astillada, dormía Daniel. No tenía una cuna de caoba ni sábanas de hilo egipcio, como las que Horacio seguramente tuvo. Mi hijo dormía en una canasta de plástico forrada con retazos de terciopelo y seda que sobraban de los vestidos que yo confeccionaba para mujeres ricas que ni siquiera me miraban a los ojos. A veces, el ruido del motor de la máquina lo despertaba y yo tenía que acunarlo con una mano, mientras con la otra seguía guiando la tela, porque detenerse significaba no comer al día siguiente. Esas noches interminables de turnos de 18 horas forjaron mi carácter y me enseñaron que la dignidad no se hereda, se construye con sudor y sacrificio silencioso. Pasaron los años y cada centavo ahorrado se invirtió en telas de mejor calidad, en una máquina industrial y finalmente en un pequeño local a pie de calle. Recuerdo haber llorado de agotamiento cuando logré facturar mis primeros $10,000, una cifra que para hombres como Horacio era lo que gastaban en una cena, pero que para mí representaba la libertad. Mientras él despilfarraba la fortuna que sus abuelos le habían dejado en viajes de esquí y autos deportivos que cambiaba cada 6 meses, yo estaba aprendiendo a negociar con proveedores textiles en la India y a diseñar patrones que favorecieran el cuerpo real de las mujeres. Mi marca, Santa María Couture, nació de esa tenacidad, puntada a puntada, sin padrinos ni apellidos compuestos que me abrieran las puertas. Sin embargo, para Horacio Beltrán, siempre fui simplemente la costurera.
La primera vez que coincidimos en un evento de Siam ¿beneficencia? Hace 15 años, me miró por encima de su copa de champán, con esa sonrisa condescendiente que reserva para el servicio doméstico. A pesar de que mi empresa ya vestía a las presentadoras de televisión más famosas del país y facturaba $2 millones anuales, él se aseguró de preguntarme en voz alta si podía arreglarle el dobladillo de su pantalón, provocando las risas de su círculo de amigos parásitos. Soporté la humillación con una sonrisa gélida, sabiendo que mi cuenta bancaria crecía mientras la suya empezaba a estancarse, drenada por su incompetencia para los negocios y su adicción al estatus. El desprecio de Horacio se extendió cruelmente hacia Daniel cuando él decidió estudiar arquitectura. Recuerdo la cena en la que anunciamos que Daniel había sido aceptado en el Politécnico de Milán para su maestría. Horacio, ya como suegro inminente, soltó una carcajada seca y dijo: «El arte no da dinero, Victoria. Deberías haberlo enseñado a coser botones como tú. Al menos eso sirve para algo». Me mordí la lengua hasta sentir el sabor metálico de la sangre. Él no sabía que yo había firmado una transferencia bancaria de $60,000 esa misma mañana para cubrir la matrícula y la estancia de 2 años de mi hijo en Europa. Una inversión en su talento que pagué al contado, sin pedir créditos ni hipotecar propiedades. Daniel no defraudó mi esfuerzo. Se graduó con honores y sus diseños ganaron concursos internacionales. Pero para Horacio, mi hijo seguía siendo un cazafortunas que había tenido la suerte de enamorar a su hija Camila. Nunca reconoció el mérito de Daniel, ni siquiera cuando ganó el premio de urbanismo sostenible el año pasado. Horacio seguía viviendo en una fantasía donde su apellido Beltrán era una moneda de cambio válida, ignorando que el mundo real exige resultados, no linaje. Mientras yo expandía mis boutiques a 3 capitales latinoamericanas, Horacio vendía silenciosamente terrenos familiares para mantener su fachada de magnate, criticando siempre nuestras raíces humildes como si fueran un defecto moral imperdonable. La hipocresía de este hombre alcanzó su punto máximo hace exactamente 90 días. Nunca olvidaré la tarde lluviosa en que apareció en mi atelier principal, con el cabello mojado y los ojos inyectados en sangre, no por la lluvia, sino por el pánico. Ya no tenía la arrogancia del gran señor. Parecía un animal acorralado. Pidió hablar conmigo en privado y lo recibí en mi oficina de cristal, rodeada de maniquíes vestidos con sedas que valían más que su dignidad en ese momento. Se sentó en la silla de diseño frente a mi escritorio. Le temblaban las manos y apestaba a tabaco rancio y miedo. Me confesó que el banco estaba a punto de embargar sus 2 Mercedes-Benz y que no tenía liquidez para pagar la nómina de sus empleados domésticos. «Necesito un préstamo puente, Victoria», balbució, evitando mirarme a los ojos. «Solo es un problema temporal de flujo de caja. Tú sabes cómo son los negocios». Me pidió $60,000, la misma cantidad exacta que yo había invertido en la educación de mi hijo años atrás. La ironía era deliciosa y amarga a la vez. El hombre que se burlaba de mis orígenes estaba mendigando el dinero que yo había ganado con mis propias manos. Podría haberlo echado. Podría haberle recordado cada insulto, cada vez que llamó a Daniel poca cosa, pero pensé en Camila, a quien aprecio sinceramente, y en la boda que se aproximaba. Abrí mi chequera de cuero y tomé mi pluma, estilo gráfica. Escribí la cifra, $60,000 americanos. Antes de firmar, levanté la vista y lo clavé con mi mirada. «Horacio, te daré este dinero con una sola condición», le dije con voz firme, asegurándome de que entendiera que no era una sugerencia. «En la boda de nuestros hijos vas a tratar a Daniel con el respeto que se merece. No quiero chistes sobre su origen, no quiero comentarios sobre mi dinero, y no quiero que lo hagas sentir menos. Si rompes este pacto, voy a destruir tu reputación». Él asintió frenéticamente, prometiendo por la memoria de sus ancestros que se comportaría como un caballero. Tomó el cheque con dedos codiciosos, como si fuera su salvación divina, y salió de mi oficina recuperando instantáneamente un poco de su altanería habitual al cruzar la puerta. Durante 3 meses creyó que me había engañado, que la costurera era una ingenua que regalaba dinero para comprar aceptación social. Pero yo no coso sin nudo al final del hilo. Hice que firmara un pagaré notarial,
un documento frío y legal que él firmó sin leer en su desesperación. Él pensó que ese papel se quedaría guardado en un cajón, olvidado entre mis diseños. Y ahora, aquí estábamos, 3 meses después, en el salón del Ritz. Horacio acababa de romper su promesa ante 250 personas, llamando idiota al hombre que, indirectamente, había salvado sus autos del embargo. Al ver su rostro sudoroso bajo los reflectores, comprendí que nunca tuvo intención de respetarnos. Su naturaleza mezquina era más fuerte que su palabra. Pero yo estaba preparada. Mientras él respiraba agitado por el micrófono, yo sentí la calma absoluta de quien tiene la mano ganadora en una partida de póker, donde el oponente ha apostado todo lo que no tiene. La imagen del sótano húmedo se desvaneció, reemplazada por la nitidez del presente. 30 años de trabajo, de aguantar desprecios y de construir un patrimonio sólido, confluían en este preciso instante. No iba a permitir que este hombre arruinara la vida de mi hijo como había arruinado la suya propia. Apreté el micrófono en mi mano, sintiendo su textura metálica. La costurera estaba a punto de realizar el corte final, y esta vez no habría remiendos posibles para Horacio Beltrán. Miré a Fernando en la cabina una vez más. Él tenía el dedo sobre el botón de play. Era hora de enseñarles a todos la diferencia entre precio y valor. Todo comenzó a desmoronarse hace apenas 48 horas, aunque la podredumbre llevaba meses, gestándose bajo la superficie brillante de los preparativos nupciales. Era la mañana del jueves, y yo estaba en mi atelier revisando los últimos bordados de cristal en el vestido de una clienta, cuando mi teléfono personal vibró sobre la mesa de corte. La pantalla mostraba el número directo de la gerencia del Hotel Ritz, una llamada inusual considerando que, según Horacio, todo estaba perfectamente controlado y pagado por él. Al contestar, la voz del gerente general, un hombre con el que he trabajado en decenas de desfiles de moda, sonaba vacilante y cargada de una vergüenza ajena que traspasaba la línea telefónica. Me pidió que me acercara a sus oficinas de inmediato por un asunto administrativo delicado que no podía discutir por celular, sembrando en mi estómago la primera semilla de una sospecha que pronto florecería en certeza. Llegué al hotel media hora después, con mis tacones resonando en el mármol del lobby, mientras los botones me saludaban por mi nombre, ajenos a la tormenta financiera que se avecinaba. El gerente me recibió en su despacho privado, cerrando la puerta con doble vuelta de llave antes de ofrecerme un asiento y deslizar una carpeta de cuero sobre su escritorio de caoba. «Señora Santamaría, lamento profundamente molestarla», comenzó, ajustándose las gafas con nerviosismo. «Pero el señor Beltrán nos aseguró hace una semana que liquidaría el saldo total del banquete, hoy a primera hora. Sin embargo, todas sus tarjetas han sido rechazadas por el sistema bancario». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y definitivas, confirmando que la fachada de millonario de Horacio era tan falsa como un billete de $3. Abrí la carpeta y mis ojos se posaron inmediatamente en el documento que encabezaba el expediente. Una factura detallada por $50,000 americanos, con el sello rojo de «pendiente de pago», estampado agresivamente en la esquina superior derecha. El desglose incluía el alquiler del Gran Salón Imperio, el menú de 5 tiempos para 250 personas, la barra libre de licores premium y el servicio de meseros. Horacio había estado pavoneándose durante meses, diciéndole a cada invitado que él estaba tirando la casa por la ventana para su hija, cuando en realidad no tenía ni para cubrir el depósito inicial. La humillación de que cancelaran la boda de mi hijo por impago era un riesgo que yo no estaba dispuesta a correr bajo ninguna circunstancia. Sin decir una palabra que delatara mi furia, saqué mi chequera personal y firmé un cheque por el monto total, añadiendo una propina generosa para el personal que no tenía la culpa de la insolvencia de mi consuegro. «Cobre esto ahora mismo y emita la factura a nombre de Grupo Santamaría», instruí con voz gélida. El gerente, aliviado, procesó el pago en segundos y me entregó el recibo oficial, una hoja de papel bond con tinta negra que certificaba que yo, Victoria Santamaría, era la única financiadora de la fiesta. Sostuve ese papel en mis manos
sintiendo su textura rugosa. No era solo un comprobante fiscal, era la primera bala de plata en mi arsenal, la prueba física de que la generosidad de Horacio era una mentira insostenible. Salí del hotel con la factura guardada en mi bolso, pensando que el engaño financiero era el límite de su bajeza. Pero el destino tenía preparada una revelación aún más grotesca para esa misma tarde. Decidí conducir hacia el exclusivo edificio residencial Torres del Parque, donde yo había comprado un penthouse de 180 metros cuadrados como regalo de bodas para Daniel y Camila. Quería verificar personalmente que los instaladores hubieran colgado las cortinas de lino belga que encargué, asegurándome de que todo estuviera perfecto para cuando los novios regresaran de su luna de miel. El apartamento, valorado en $300,000, era una joya arquitectónica con vistas panorámicas a la ciudad, un santuario que mi hijo merecía tras años de estudio y trabajo duro. Al entrar en el elegante lobby del edificio, el conserje jefe, un hombre mayor y meticuloso, llamado Roberto, me detuvo con una expresión de confusión en su rostro. «Señora Santamaría, qué bueno que llega», dijo, consultando una planilla en su mostrador de granito. «Necesitamos confirmar la logística para la mudanza del lunes a las 8:00 am. El camión es de gran tonelaje y tendremos que habilitar el ascensor de servicio y bloquear la entrada principal durante 3 horas». Me quedé paralizada, con las llaves del auto apretadas en mi puño. Daniel y Camila se irían de viaje el domingo por la noche. No había ninguna mudanza programada, y mucho menos una que requiriera un camión de gran tonelaje para 2 jóvenes que apenas empezaban así a armar su hogar. «Roberto, debe haber un error», respondí, tratando de mantener la calma. «Mi hijo no se muda el lunes, se va de luna de miel». El conserje frunció el ceño y giró la pantalla de su monitor hacia mí, señalando un correo electrónico recibido esa misma mañana. «No es la mudanza del joven Daniel, señora. Es la del señor Horacio Beltrán. Él nos envió la solicitud formal, adjuntando la lista de muebles y cajas que traerá de su residencia actual». Sentí un frío intenso recorrer mi espalda. Horacio no solo estaba mintiendo sobre la boda, estaba planeando invadir la casa de mi hijo, instalarse en el santuario de la nueva pareja, aprovechando su ausencia, como un parásito que busca un nuevo huésped tras haber consumido todo lo que tenía. Le pedí a Roberto que me imprimiera ese correo electrónico inmediatamente. Mientras la impresora láser zumbaba, leí el texto en la pantalla, sintiendo una náusea creciente. El mensaje de Horacio era de un cinismo aterrador. «Estimada administración, realizaré mi mudanza completa al penthouse 4B el lunes a primera hora. Mis hijos no saben que voy a vivir ahí. Es una sorpresa que les daré a su regreso, así que lleven todo temprano y con discreción». «¡Sorpresa!», llamaba él a la ocupación ilegal del hogar de su hija y su yerno. Agarré la hoja caliente recién salida de la bandeja. Esa impresión era la segunda evidencia tangible, la prueba de que su plan no era solo humillarnos, sino vivir a nuestra costa indefinidamente. Con el correo en mano, necesitaba entender la magnitud del desastre financiero de Horacio para que llegara a tal extremo. No era normal que un hombre de su estatus vendiera sus muebles y se mudara con su hija recién casada. Hice una llamada rápida a una antigua amiga que trabaja en el registro público de la propiedad, pidiéndole un favor urgente: que verificara el estado de la mansión de los Beltrán. 10 minutos después, mientras yo seguía parada en el lobby del edificio, mi teléfono recibió un documento PDF. La escritura de la casa de Horacio mostraba una nota marginal reciente: «vendida». La fecha de cierre era el viernes anterior. Horacio había vendido su propia casa para pagar deudas de juego o inversiones fallidas, y ahora, literalmente, no tenía dónde caerse muerto, salvo en el sofá de mi hijo. La tercera pieza del rompecabezas llegó de la fuente más inesperada, confirmando no solo su ruina, sino su malicia premeditada. Fernando, mi director creativo y productor del evento, me llamó el viernes por la tarde, mientras yo revisaba obsesivamente los documentos recolectados. «Victoria, tienes que venir al estudio de edición», me dijo con voz grave. Estaba probando los archivos de audio que Horacio me envió para el brindis, supuestamente una selección de
canciones favoritas de Camila. Pero parece que se equivocó de archivo al arrastrar los documentos desde su celular. Fernando había encontrado algo que Horacio nunca debió dejar salir de su dispositivo. Un error digital fatal, provocado por la arrogancia y la incompetencia tecnológica. Fui al estudio. Una sala oscura llena de monitores y consolas de mezcla. Fernando me señaló una pista de audio en la pantalla, un archivo de voz de WhatsApp que se había colado entre las baladas románticas. «Ponte los audífonos», me sugirió, pasándome los auriculares profesionales con cancelación de ruido. Al darle play, la voz de Horacio llenó mis oídos con una claridad cristalina, sin el ruido de fondo del salón de fiestas. Una grabación íntima y venenosa, enviada probablemente a algún compinche de borracheras o a una amante. Escuchar su tono burlón, tan diferente a la voz suplicante que usó en mi oficina hace 3 meses, fue como recibir una bofetada en la oscuridad. «Esa costurera me salvó el pellejo. Con el préstamo, hermano», decía la voz de Horacio entre risas ahogadas y el sonido de hielo chocando en un vaso. «Cree que con su dinero va a comprar respeto, pero en la boda voy a dejar claro quién manda. Le voy a recordar a su hijo cuál es su lugar. Y lo mejor es que ni se imaginan que el lunes me instalo en su palacio, que paguen ellos el aire acondicionado». Me quité los auriculares lentamente, sintiendo cómo la indignación se transformaba en una calma estratégica absoluta. No solo me había insultado, se estaba riendo de mi buena fe, planificando su parasitismo como si fuera una jugada maestra. Le pedí a Fernando que guardara ese audio en un pendrive dorado de alta seguridad, junto con las copias digitales de la factura del hotel y el correo de la mudanza. Tenía en mis manos la trinidad de su destrucción, la prueba de que yo pagué la fiesta, la prueba de que él planeaba invadir la casa y la prueba de su desprecio verbal. Cada evidencia era un clavo en el ataúd de su reputación. Miré el pequeño dispositivo USB en mi mano. Pesaba apenas unos gramos, pero contenía la fuerza gravitacional suficiente para aplastar el ego de Horacio Beltrán hasta convertirlo en polvo. Sin embargo, me faltaba blindar legalmente el apartamento. El correo del conserje probaba la intención de Horacio, pero necesitaba una barrera legal infranqueable para que, cuando lo expulsáramos, no tuviera ningún recurso jurídico para volver. Recordé la escritura del penthouse que estaba en mi caja fuerte. Aunque la propiedad estaba a nombre de Daniel y Camila, yo la había pagado íntegramente. Necesitaba encontrar el hueco legal, el detalle técnico que me permitiera ejercer autoridad sobre esa propiedad sin quitarles el regalo a los chicos. La idea del usufructo comenzó a formarse en mi mente, una cláusula de protección que actuaría como un campo de fuerza contra intrusos indeseados. Esa noche de viernes, mi mesa de comedor se convirtió en un centro de comando. Esparcí sobre la madera, pulida cada papel, cada recibo, cada impresión. La factura de $50,000 brillaba bajo la lámpara, un recordatorio de mi capacidad económica frente a su bancarrota. El correo del conserje era la evidencia de su traición doméstica. El registro de la venta de su casa era la prueba de su desesperación. Y el pendrive dorado era la voz de su propia condena. Todo estaba ahí, tangible, verificable y, sobre todo, proyectable en una pantalla gigante. Visualicé el momento exacto en que estas pruebas verían la luz. No sería en una discusión privada ni en una llamada telefónica. Sería ante su público, ante la gente que él tanto se esforzaba por impresionar. Imaginé sus caras al ver los números, las fechas y las firmas. La evidencia no miente. La narrativa de familia noble versus nuevos ricos que Horacio había construido se vendría abajo no por mis palabras, sino por sus propios documentos. Cada papel era un espejo donde se reflejaría su verdadera cara, la de un estafador. Me di cuenta de que la venganza no era el término correcto para lo que iba a ejecutar. Esto era una auditoría pública, una corrección del mercado social. Horacio había estado operando con una valoración inflada y fraudulenta de sí mismo, y yo, como una inversionista diligente que acaba de descubrir los libros contables reales, tenía la obligación moral de exponer el fraude antes de que arrastrara a mi hijo a la quiebra emocional y financiera. La serenidad volvió a mí. Ya no había dudas, solo un
Cronograma de ejecución. Miré el reloj de pared. Eran las 3 de la mañana del sábado, el día de la boda. En pocas horas, Horacio se pondría su smoking alquilado y ensayaría su discurso de padre abnegado. Yo, en cambio, dormiría unas pocas horas con la tranquilidad de quien tiene la tarea hecha. Guardé cada documento en una carpeta de cuero rígido y coloqué el pendrive en el bolsillo interior de mi clutch de terciopelo. Todo estaba listo. La mañana siguiente, mientras me maquillaban para la ceremonia, repasé mentalmente la secuencia. Primero, dejar que él se confiara. Segundo, permitir que mostrara su verdadera naturaleza. Tercero, presentar las pruebas en orden ascendente de impacto. No era crueldad, era justicia poética. La costurera iba a dar una clase magistral de corte y confección, y el patrón a cortar era la farsa de Horacio Beltrán. Con el maquillaje impecable y el vestido esmeralda ajustado a la perfección, me miré en el espejo. Mis ojos devolvían una mirada de acero, templado, los años de sacrificio, las noches en el sótano, los desprecios tragados, todo convergía en este punto. Tenía las pruebas, tenía el motivo, y gracias a la estupidez de Horacio, tenía la oportunidad perfecta. Cerré mi bolso con un clic suave pero definitivo. La cacería había terminado. La ejecución estaba a punto de comenzar. La noche del jueves, después de recolectar las evidencias de la traición, mi comedor se transformó en un centro de comando estratégico, donde las emociones no tenían cabida, solo la logística pura y dura. Me senté frente a la mesa de caoba con una taza de té negro, despejando mi mente de cualquier rastro de dolor maternal para dejar espacio a la frialdad de la empresaria que ha sobrevivido a 3 recesiones económicas. Sabía que confrontar a Horacio en ese momento solo le daría la oportunidad de inventar nuevas mentiras o de cancelar la boda, arruinando el día de Camila y Daniel. Mi plan debía ser una operación quirúrgica, silenciosa, invisible y absolutamente letal, ejecutada en el momento de mayor exposición pública, para asegurar que no hubiera posibilidad de réplica ni de salvación social para él. A las 8:00 am del viernes, mi primera parada fue el despacho de mi abogado corporativo, el Dr. Salinas, un hombre que cobra $500 la hora por encontrar agujeros en muros de concreto legal. Le presenté la escritura del penthouse y le pedí que redactara un documento de ejecución inmediata de usufructo, activando la cláusula que reservé para mí misma al comprar la propiedad. Quiero que este documento tenga validez legal para impedir el acceso de cualquier persona no autorizada a partir de las 00:00 horas del lunes. Le instruí con precisión. Salinas revisó los papeles, ajustó sus gafas y asintió con una sonrisa cómplice. En menos de una hora, tenía en mis manos una orden notarial que convertía a Horacio en un intruso legal antes de que siquiera empacara su primera caja. Desde la oficina del abogado, envié un burofax urgente a la administración del edificio, Torres del Parque, adjuntando la orden notarial recién firmada y una lista estricta de control de accesos. No me conformé con avisar al conserje. Exigí que la empresa de seguridad privada del complejo recibiera la instrucción por escrito de vetar la entrada al camión de mudanzas de Horacio Beltrán. Si ese camión cruza la barrera de seguridad, demandaré a la administración por violación de propiedad privada. Escribí en el cuerpo del correo, asegurándome de copiar al presidente de la Junta de Vecinos. Bloquear su sorpresa era el primer paso, pero yo necesitaba que él se estrellara contra esa pared el lunes por la mañana, cuando ya no tuviera dónde esconderse. A media mañana, mientras mi chofer me llevaba hacia el estudio de Fernando, realicé una llamada rápida a mi banco para verificar el estatus del préstamo puente de $60,000 que le otorgué a Horacio. Solicité a mi gerente de cuenta que preparara la documentación para ejecutar el pagaré en caso de incumplimiento de las condiciones morales del contrato verbal, aunque sabía que necesitaría más que eso. Le pedí que rastreara cualquier activo remanente a nombre de Horacio que pudiera ser embargado, cuentas secundarias, acciones antiguas o incluso los vehículos que supuestamente había salvado. La información confirmó lo que sospechaba. Horacio estaba técnicamente insolvente, viviendo de la apariencia, lo que hacía que mi plan fuera no solo una venganza, sino
una necesidad de protección patrimonial. El mediodía del viernes lo dediqué a la arquitectura visual del golpe final en el estudio de edición de Fernando, donde el aire estaba cargado de electricidad estática y olor a café fuerte. Nos sentamos frente a la consola principal para diseñar la secuencia de diapositivas que se proyectaría en las pantallas LED de 3 metros del salón. No quiero transiciones suaves ni efectos de desvanecimiento, le dije a Fernando mientras seleccionábamos la tipografía más legible y agresiva posible. Quiero cortes directos, secos, como un martillazo visual. La factura debe aparecer en pantalla completa, con la cifra de $50.000 resaltada en rojo para que hasta la abuela miope de la última mesa pueda leerla. Fernando trabajó con la precisión de un cirujano digital, limpiando el audio de WhatsApp para eliminar cualquier ruido de fondo y potenciar las frecuencias bajas de la voz de Horacio. Aislamos la frase «Esa costurera me salvó el pellejo» y la repetimos en un loop de prueba, ajustando los niveles para que, al sonar en los altavoces del Ritz, retumbara en el pecho de cada invitado como un trueno. También preparamos una diapositiva de respaldo con el correo electrónico de la mudanza, subrayando digitalmente la fecha y la hora, para que no hubiera dudas sobre su premeditación. Cada archivo fue encriptado y cargado en el pendrive dorado y en una nube segura, eliminando cualquier riesgo de fallo técnico. La coordinación con el equipo del hotel fue el siguiente paso crítico en mi agenda silenciosa, una maniobra que requirió toda mi diplomacia y autoridad. Fui al Ritz a las 4:00 p.m. bajo el pretexto de revisar los arreglos florales, pero mi objetivo real era el jefe de técnicos de sonido. Con una propina discreta de $200 y una sonrisa encantadora, le presenté a Fernando como mi consultor de medios y aseguré que él tuviera acceso total a la cabina durante el evento. «Es una sorpresa especial para los novios», mentí con naturalidad. «Un video emotivo que debe entrar en una señal específica». Me aseguré de que Fernando tuviera el control maestro para cortar el micrófono de Horacio con un solo botón, una muerte súbita sonora que dejaría al antagonista mudo en el momento cumbre. Además de la tecnología, necesitaba fuerza bruta, un seguro físico contra la violencia impredecible de un hombre alcohólico y acorralado. Contraté a 2 agentes de seguridad privada, exmilitares que suelen trabajar para celebridades en mis desfiles, para que asistieran a la boda vestidos de civil con trajes oscuros. Les di instrucciones claras y fotografías de Horacio. Su trabajo es ser sombras. Estarán cerca de la mesa principal, invisibles pero alertas. Si el señor Beltrán intenta acercarse a mí o a mi hijo de manera agresiva, después de la proyección, ustedes intervienen para inmovilizarlo y escoltarlo a la salida. No iba a permitir que mi momento de justicia se convirtiera en una pelea de bar. Lioth, sábado por la mañana, el día de la boda, me desperté con una calma sobrenatural, la clase de serenidad que precede a la tormenta perfecta. Dediqué 1 hora a mi rutina de cuidado personal, aplicando cada crema y cada gota de perfume como si fuera un ritual de guerra. Mientras desayunaba ligero, revisé por última vez el cronograma en mi tablet. Ceremonia a las 5:00 p.m., cóctel a las 7:00 p.m., cena a las 8:30 p.m., brindis a las 9:15 p.m. Cada minuto estaba contabilizado. Envié un mensaje de texto a Fernando. ¿Todo verde? Su respuesta llegó al instante con un simple emoji de pulgar arriba. La trampa estaba armada, los resortes tensados y el cebo colocado. A las 11:00 a.m. recibí una llamada de Camila, nerviosa y feliz, agradeciéndome por el juego de joyas que le había enviado como regalo. Escuchar su voz inocente me provocó una punzada de tristeza, sabiendo que en pocas horas yo tendría que destruir la imagen de su padre frente a sus ojos. Sin embargo, me recordé a mí misma que no estaba destruyendo a un padre, sino desenmascarando a un depredador que planeaba devorar el futuro de su propia hija. «Disfruta tu día, querida», le dije con dulzura genuina. «Hoy todo saldrá exactamente como debe ser». Colgué el teléfono y respiré hondo, reafirmando mi convicción de que la verdad, aunque dolorosa, es la única base sólida para un matrimonio. El proceso de vestirme fue mi armadura final. Elegí un diseño propio de seda esmeralda
estructurado y majestuoso, que evocaba autoridad y elegancia temporal. Me coloqué unos pendientes de esmeraldas y diamantes que compré con las ganancias de mi primera colección internacional, símbolos tangibles de mi éxito autónomo. Al mirarme al espejo, no vi a una madre ofendida, sino a la matriarca de una dinastía que ella misma fundó. Guardé el pendrive dorado en mi clutch de terciopelo, sintiendo su peso insignificante y su poder devastador. Estaba lista para entrar al campo de batalla, vestida de alta costura. Llegué al Hotel Ritz a las 6:30 p.m., justo cuando el sol comenzaba a ponerse y los invitados empezaban a llenar el vestíbulo con sus risas y sus trajes de etiqueta. Saludé a conocidos y socios comerciales con la gracia de una anfitriona perfecta, mientras mis ojos escaneaban el perímetro buscando a mis guardias de seguridad, quienes asintieron discretamente desde las esquinas. Vi a Horacio a lo lejos, ya con una copa en la mano, riendo ruidosamente y palmeando espaldas, totalmente ajeno a que estaba caminando sobre una cuerda floja que yo estaba a punto de cortar. Su confianza ciega era su mayor debilidad y mi mayor ventaja. Durante el cóctel, me mantuve en un segundo plano, observando cómo Horacio se llenaba la boca con canapés que yo había pagado y pedía whisky tras whisky de la barra libre que yo financiaba. Cada trago que tomaba aumentaba su arrogancia y disminuía sus inhibiciones, facilitando el trabajo que yo tendría que hacer más tarde. Me acerqué a la mesa de los novios brevemente para besar a Daniel en la frente y susurrarle que estaba orgullosa de él, inyectándole un poco de amor antes de la humillación que su suegro le infligiría. Él me sonrió, nervioso pero feliz, sin saber que yo tenía un escudo invisible desplegado sobre él. A las 8:00 p.m., nos sentamos para la cena en el Gran Salón Imperio. La mesa principal estaba elevada sobre una tarima, lo que nos daba una vista panorámica de los 250 invitados. Horacio se sentó a 3 sillas de distancia, exhalando vapores de alcohol y satisfacción, comportándose como el rey de un castillo que no le pertenecía. Yo comí despacio, saboreando cada bocado con la paciencia de quien sabe el final de la película. Noté cómo él miraba el reloj y golpeaba la mesa con impaciencia, ansioso por el momento de los discursos, ansioso por tomar el micrófono y reclamar su gloria ficticia. A las 8:45 p.m. hice contacto visual con Fernando en el entresuelo. Él levantó una mano disimuladamente, indicando que el sistema estaba en vivo y las pantallas listas para recibir la señal. Verifiqué la posición de mi clutch sobre el mantel, asegurándome de que estuviera al alcance de mi mano derecha en una fracción de segundo. La tensión en el aire comenzaba a espesarse. Los invitados intuían que Horacio estaba demasiado bebido, pero nadie se atrevía a decir nada. El ambiente era una mezcla de lujo visual y decadencia moral que estaba a punto de implosionar. A las 9:00 p.m., el maitre se acercó para avisar que el momento de los brindis estaba próximo. Horacio se aflojó la corbata y se sirvió otra copa, ignorando la mirada suplicante de Camila. Yo permanecí inmóvil, una estatua de serenidad en medio del murmullo creciente. Repasé mentalmente mis primeras palabras, la frase que activaría la secuencia. No necesitaba notas ni papeles. La verdad fluía por mis venas con una claridad ardiente. Sabía exactamente dónde hacer las pausas y cuándo elevar la voz. El guión estaba escrito en mi mente con tinta indeleble. 5 minutos antes del desastre, a las 9:10 p.m., vi cómo Horacio empezaba a golpear su copa con la cuchara, el sonido metálico que marcó el inicio del fin. Mi pulso no se aceleró. Al contrario, se ralentizó, entrando en un estado de enfoque absoluto. Observé cómo Daniel bajaba la cabeza ante los primeros insultos y cómo Camila intentaba detener a su padre en vano. Dejé que sucediera. Dejé que Horacio soltara todo su veneno, que se expusiera completamente, que cavara su propia tumba social con cada palabra hiriente. Necesitaba que la indignación del público estuviera en su punto máximo para que mi intervención fuera vista como justicia, no como agresión. Cuando pronunció la palabra idiota a las 9:15 p.m., sentí una calma helada recorrer mi columna vertebral. Era la señal. El mundo se detuvo por un segundo. Los rostros de los invitados se congelaron en una mueca de horror. Horacio sonreía, triunfante en su crueldad.
Fue entonces cuando mis dedos tocaron el terciopelo de mi bolso y supe que el tiempo de las sutilezas había terminado. Me puse de pie, no como una invitada, sino como la dueña absoluta de la situación, lista para convertir su momento de gloria en su ejecución pública definitiva. Cuando me levanté de la mesa, el sonido de mi silla arrastrándose fue el único ruido capaz de competir con la respiración pesada de Horacio, amplificada por los altavoces. No me apresuré. Cada movimiento mío fue deliberadamente lento, diseñado para contrastar con su agitación errática y sudorosa. Alisé las mangas de mi vestido esmeralda con una parsimonia que rozaba la insolencia, sintiendo cómo 250 pares de ojos se desviaban de la figura patética del padre de la novia para clavarse en la madre del novio. Caminé hacia él, no con la furia de una mujer ofendida, sino con la autoridad de una directora ejecutiva que entra a una sala de juntas para despedir a un empleado incompetente. La distancia física entre nosotros era de apenas 5 metros, pero la distancia moral era un abismo que él nunca podría cruzar, ni con todo el dinero que fingía tener. Horacio soltó una risa nerviosa al verme acercar, un sonido gorgoteante que delataba el exceso de whisky y la falta de juicio. Se ajustó el nudo deshecho de la corbata y con esa sonrisa condescendiente que había usado durante años para hacerme sentir pequeña, volvió a levantar su micrófono hacia su boca pastosa. «Miren quién se levanta», anunció, arrastrando las vocales con burla. «La costurera quiere decir unas palabras. ¿Qué pasa, Victoria? ¿Vas a ofrecernos un descuento en remiendos para compensar la falta de linaje de tu hijo?» Su comentario provocó algunas risas aisladas en la mesa de sus amigos, aduladores profesionales que celebraban su crueldad como si fuera ingenio, sin saber que estaban riéndose en el velorio de su propia reputación. No respondí inmediatamente a su provocación barata. En lugar de eso, mantuve el contacto visual fijo en sus ojos, inyectados en sangre, sosteniendo su mirada hasta que su sonrisa vaciló por una fracción de segundo. Fue un duelo silencioso de voluntades, donde la sobriedad era mi arma más afilada. Extendí la mano hacia el jefe de meseros, quien, instruido previamente y notando el cambio de marea en el salón, me entregó un micrófono inalámbrico con una reverencia casi imperceptible. El peso del aparato en mi mano me dio una sensación de control absoluto. No necesitaba gritar. Tenía la tecnología, la verdad y la paciencia de mi lado. Horacio esperaba un escándalo de gritos y llantos, el tipo de drama que él podía manejar. Pero yo estaba a punto de darle algo mucho más aterrador, una corrección pública fría y calculada. «Horacio», dije, y mi voz salió cristalina, ecualizada perfectamente por Fernando desde la cabina, llenando el salón sin estridencias pero con una potencia envolvente. «Llamaste a mi hijo idiota hace un momento. Y quizás tengas razón en una cosa. Hay que ser muy ingenuo para creer que la clase se puede comprar con una tarjeta de crédito, especialmente cuando esa tarjeta está rechazada». Un murmullo de confusión recorrió el salón como una ola. La mención de la tarjeta rechazada fue el primer pinchazo, una estocada precisa en su talón de Aquiles financiero que hizo que su rostro pasara del rojo congestión a una palidez enfermiza en cuestión de segundos. El instinto de supervivencia de Horacio se activó de la peor manera posible. Con agresión, intentó interrumpirme, bramando sobre mi voz, agitando los brazos como un espantapájaros en medio de una tormenta. «¡Cállate! No tienes derecho a hablar aquí. Yo pagué esta fiesta», gritó, golpeando su pecho con una teatralidad ridícula. Pero fue entonces cuando ejecuté mi primera maniobra táctica, la pequeña victoria que cambiaría la dinámica de la noche para siempre. Sin dejar de mirarlo, levanté ligeramente el dedo índice de mi mano izquierda, una señal discreta acordada con Fernando. En la cabina, mi aliado presionó el botón de mute en el canal del micrófono de Horacio. El efecto fue instantáneo y devastadoramente cómico. Horacio seguía moviendo la boca. Sus venas del cuello se hinchaban por el esfuerzo de gritar, pero de los altavoces no salía ningún sonido. Solo se escuchaba su voz, desnuda, ronca y débil.
luchando patéticamente contra la acústica del inmenso salón. De repente, el gran señor se había quedado mudo, reducido a una pantomima grotesca de sí mismo. La gente empezó a murmurar. Algunos incluso se inclinaban hacia adelante, desconcertados por el fallo técnico. Selectivo. Yo, en cambio, permanecí con mi voz amplificada, soberana sobre el silencio forzado de mi antagonista. La metáfora visual era perfecta. Él había perdido su plataforma, y yo había tomado el control del relato. Parece que tu micrófono tiene el mismo problema que tus finanzas, Horacio. No tiene fondos para seguir funcionando, dije con una calma letal, aprovechando su confusión. Él golpeaba el aparato contra la palma de su mano, soplaba la rejilla, miraba con furia hacia la cabina de Mr. Jazz. Sonido. Pero Fernando se mantenía invisible tras el cristal ahumado. Fue el primer momento en que el miedo real asomó en los ojos de Horacio. Se dio cuenta de que esto no era un accidente, sino un sabotaje orquestado. Se había metido en una jaula con un león, pensando que era un gato doméstico, y ahora la puerta se había cerrado detrás de él. Aproveché su desconcierto para dirigirme a la audiencia, girándome levemente para incluir a los 250 invitados en mi narrativa. Mi consuegro ha hablado mucho esta noche sobre el precio de las cosas. Continué, caminando despacio alrededor de la mesa principal, rodeando a mi presa. Ha hablado de los $50,000 de esta fiesta, como si fuera un acto de caridad hacia mi familia. Pero hay una diferencia fundamental entre precio y valor. Una lección que lamentablemente Horacio nunca aprendió en sus clubes privados. El precio es lo que pagas, Horacio. El valor es lo que tienes cuando nadie te está mirando. Y esta noche vamos a auditar tu valor real. Horacio, al verse ignorado y silenciado, perdió los últimos vestigios de compostura. Tiró el micrófono inútil sobre la mesa, rompiendo una copa de vino que manchó el mantel blanco de rojo, pareciendo una herida abierta en la pulcritud de la boda. Se abalanzó hacia mí, invadiendo mi espacio personal con los puños cerrados, rompiendo la regla sagrada de la etiqueta y la seguridad física. «¡Eres una víbora!», gritó a viva voz, escupiendo saliva. «¡Seguridad! ¡Saquen asa! ¡Esta mujer de mi fiesta!». Sus gritos, sin amplificación, sonaban histéricos y pequeños en el gran salón, contrastando con mi postura inmóvil y mi voz que seguía dominando el sistema de audio. En ese instante, la tensión en el salón se disparó. Camila se levantó llorando, tratando de agarrar el brazo de su padre, pero él la sacudió con violencia. Daniel se puso de pie de un salto, derribando su silla, listo para intervenir y proteger a su madre. Levanté una mano hacia mi hijo, ordenándole con un gesto que se detuviera. No necesitaba que nadie peleara mis batallas. Yo tenía la situación bajo control. Mis 2 guardias de seguridad, vestidos de civil, dieron un paso adelante desde las sombras, tensando sus músculos, listos para interceptar a Horacio si daba un paso más. La amenaza física era real, pero yo no retrocedí ni un milímetro. Mantuve mi posición, obligándolo a él a detenerse ante mi falta de miedo. «Nadie me va a sacar, Horacio, porque a diferencia de ti, yo sí pagué por el derecho a estar aquí», respondí, y mi tono bajó una octava, volviéndose más oscuro y peligroso. «Te voy a dar una única oportunidad, por respeto a tu hija y a la memoria de la amistad que alguna vez fingiste tener. Retírate ahora, sal por esa puerta trasera, vete a tu casa y deja que nuestros hijos terminen su noche en paz. Si te vas ahora, tu humillación terminará aquí. Nadie sabrá el resto. Es una oferta generosa, más generosa que el préstamo que te di hace 3 meses. Tómala». El salón entero contuvo el aliento. Era una salida digna, un puente de plata que le estaba tendiendo al enemigo para evitar la masacre total. Podía ver los engranajes girando en su cerebro alcoholizado, calculando si debía rendirse o doblar la apuesta. Miró a sus amigos ricos, miró a su hija llorando, y finalmente me miró a mí con un odio puro y destilado. Su ego, inflado por décadas de privilegios inmerecidos, no le permitía aceptar la derrota ante la costurera. En lugar de retroceder, soltó una carcajada, forzada y cruel, una risa de villano que resonó patéticamente en el silencio sepulcral. «¿Irme yo?», bramó con el rostro deformado por la ira. «Esta es mi fiesta.
Tú eres la que sobra. Tú y tu hijo el muerto de hambre. No tienes nada contra mí. Solo eres una vieja con aires de grandeza que cose ropa para gente que sí importa. Su rechazo a mi oferta de paz fue su sentencia de muerte social. Había cruzado la última línea roja. Había elegido la guerra total en lugar de la rendición honrosa. Sentí una extraña mezcla de lástima y determinación. Él mismo había firmado su ejecución. Yo solo era el verdugo que iba a dejar caer la cuchilla. Suspiré, un sonido breve que el micrófono captó con nitidez, una señal de resignación ante lo inevitable. La pequeña victoria de silenciar su micrófono ya no era suficiente. Su toxicidad requiere una descontaminación completa. Muy bien, Horacio, dije, y mi voz adquirió la dureza del diamante. Si no quieres irte con dignidad, te irás con la verdad. Tú elegiste el escenario, pero yo elegí el programa. Giré la cabeza hacia el entresuelo y asentí una sola vez hacia Fernando. Era el código final. Suelta a los perros. Las luces del salón se atenuaron repentinamente, sumiendo a los invitados en una penumbra expectante. Los murmullos cesaron de golpe. Detrás de la mesa principal, las 3 pantallas LED gigantes de alta definición cobraron vida con un zumbido eléctrico, iluminando el espacio con un resplandor blanco cegador. Horacio se giró hacia las pantallas, protegiéndose los ojos con el brazo, confundido por el cambio de iluminación. No sabía que esos monitores eran los espejos donde vería reflejada su propia ruina. La fase de advertencia había terminado. Ahora comenzaba la demolición controlada de su vida. El primer archivo estaba cargado y listo para ser disparado. La primera imagen que apareció en las pantallas LED de 3 metros fue tan nítida y brillante que muchos invitados tuvieron que parpadear para ajustar la vista. No, era un montaje fotográfico sentimental de la pareja, ni un video de la infancia de los novios, como suele esperarse en estos eventos. Era una copia digital de alta resolución de la factura fiscal número 004C589, emitida por el Hotel Ritz, proyectada sobre un fondo negro austero que resaltaba cada línea de texto. El documento, ampliado a proporciones gigantescas, dominaba la sala con la autoridad incuestionable de la burocracia. En la esquina superior, el logotipo dorado del hotel brillaba con ironía, y justo debajo, en letras rojas que Fernando había resaltado digitalmente, se leía el estado del documento. Pagado en su totalidad. Di un paso hacia un lado para no obstruir la visión de nadie, convirtiéndome en la narradora de aquella evidencia irrefutable. Horacio, hace unos minutos dijiste ante todos estos testigos que tú habías pagado esta fiesta de $50,000 para salvar las apariencias. Comencé, señalando la pantalla con la mano abierta, como una profesora señalando un error en la pizarra. Pero los documentos bancarios tienen la mala costumbre de contradecir a los mentirosos. Si leen la línea del cliente facturado, no verán el apellido Beltrán por ninguna parte. Lo que verán es Grupo Santa María, mi empresa. El pago fue realizado ayer viernes a las 10:00 am, mediante transferencia electrónica directa, porque tus tarjetas de crédito, esas que presumes tanto, fueron rechazadas por falta de fondos. Un colectivo, mezcla de escándalo y sorpresa, recorrió las mesas como una brisa helada. Los invitados comenzaron a susurrar frenéticamente, señalando la pantalla y luego mirando a Horacio, quien parecía haber encogido 10 centímetros dentro de su smoking. Su rostro, antes rojo de ira, ahora tenía el color de la cera vieja. Intentó balbucear una excusa sin micrófono, moviendo las manos como si quisiera borrar la imagen proyectada en el aire, pero la evidencia era sólida como una roca. La mentira de su generosidad financiera acababa de ser pulverizada, dejándolo expuesto como un fraude que intentaba comprar prestigio con el dinero de la mujer a la que despreciaba. No pagaste ni el hielo de los tragos que te estás bebiendo, Horacio, sentencié con frialdad, dejando que la frase calara en su orgullo. Pero el dinero es lo de menos. Yo puedo pagar 10 fiestas como esta sin que me tiemble el pulso. Lo que no puedo perdonar es la mentira. Sin embargo, tu engaño financiero es solo la punta del iceberg. Lo que realmente me preocupa, y lo que debería preocuparles a Daniel y a Camila, es lo que planeabas hacer con su futuro inmediato. Hice una pausa dramática, mirando a mi nuera,
cuyos ojos estaban muy abiertos, llenos de confusión y miedo. «Fernando, muéstrales la sorpresa que el señor Beltrán tenía preparada para el lunes por la mañana». La pantalla parpadeó y la factura desapareció para dar paso a un correo electrónico ampliado. La interfaz de Gmail era inconfundible, con la fecha y la hora marcadas en amarillo neón. Viernes 14:30 p.m. El asunto del correo decía: «Mudanza urgente. Penthouse 4B». Era el mensaje que Horacio había enviado a la administración del edificio, Torres del Parque. Leí el texto en voz alta, para aquellos que estuvieran demasiado lejos o demasiado atónitos para leer. «Estimados, voy a mudar todos mis muebles al apartamento de mi hija el lunes a las 8:00 am. Mis hijos no saben que voy a vivir ahí. Es una sorpresa para su regreso de la luna de miel. Aseguren el ascensor de carga». El asmo. Silencio en el salón se rompió cuando Camila soltó un sollozo ahogado, llevándose las manos a la boca. Daniel se levantó de golpe, mirando a su suegro con una mezcla de incredulidad y furia. «¿Ibas a invadir nuestra casa, papá?», preguntó Camila, con la voz quebrada, sin necesitar micrófono para ser escuchada en el silencio sepulcral. «¿Vendiste tu casa? ¿Y pensabas meterte en la nuestra sin decirnos nada?». Horacio, acorralado por su propia escritura digital, abrió la boca para negar lo evidente, pero las palabras se le atascaron en la garganta. La proyección del correo era una prueba de traición doméstica, mucho más dolorosa que la deuda económica. «Exacto, Camila», intervine yo retomando el control de la narrativa. «Tu padre vendió su mansión el viernes pasado porque está en bancarrota total, y su plan de jubilación eras tú. Planeaba convertirse en el huésped eterno en el hogar que mi hijo y tú están construyendo. Quería vivir de parasitar su matrimonio, tal como ha vivido de la apariencia todos estos años». Me giré hacia Horacio, endureciendo mi expresión. «Pero tengo malas noticias para tu mudanza, Horacio. Esa casa, el penthouse de $300,000, lo compré yo. Y aunque está a nombre de los chicos, la escritura tiene una cláusula de usufructo vitalicio a mi favor que me da el control total sobre quién entra y quién sale». Saqué de mi clutch un documento doblado, una copia notariada de la orden de restricción que mi abogado había preparado, y la agité en el aire. «Esta mañana, mis abogados notificaron a la seguridad del edificio y a la policía local. Tu nombre está en la lista negra de acceso. Si tu camión de mudanzas se acerca a menos de 100 metros del edificio el lunes, serás arrestado por intento de invasión de propiedad privada. No tienes casa, Horacio. No tienes a dónde ir. Y definitivamente, no vas a vivir bajo el techo que yo pagué con el sudor de mi frente. Tu sorpresa ha sido cancelada». La reacción física de Horacio fue visceral. Se tambaleó hacia atrás, chocando contra la mesa principal, haciendo tintinear la platería. La realidad de su situación lo golpeó con la fuerza de un tren de carga, sin casa, sin dinero, sin refugio y expuesto ante toda la sociedad. Sus amigos de la alta sociedad, esos que bebían su whisky y reían sus chistes, empezaron a apartar la mirada, distanciándose físicamente de él como si su fracaso fuera una enfermedad contagiosa. El aislamiento social estaba ocurriendo en tiempo real, una cuarentena moral impuesta por la tribu ante el miembro caído en desgracia. Pero yo aún no había terminado. Faltaba el golpe de gracia, la estocada final, que destruiría cualquier remanente de simpatía que alguien pudiera sentir por él. «Podría haber perdonado tu deuda, Horacio. Podría incluso haberte ayudado a buscar un pequeño apartamento si hubieras sido honesto», dije bajando el tono a una suavidad peligrosa. «Pero tú rompiste la única condición que te puse cuando te presté esos $60,000 hace 3 meses. Respetar a mi hijo. Prometiste ser un caballero, pero tu propia voz te condena». Miré hacia arriba, a la cabina oscura. «Fernando, dale volumen. Que todos escuchen lo que el señor Beltrán piensa realmente de nosotros». Las pantallas se fueron a negro, dejando solo una línea de onda de sonido verde fluorescente en el centro. El audio comenzó a sonar por los altavoces de concierto del Ritz, con una fidelidad aterradora. La risa de Horacio, esa risa burlona y desagradable, llenó el espacio, rebotando en las paredes de mármol.
Esa costurera me salvó el pellejo con el préstamo. Hermano. La voz de Horacio resonó clara y potente, congelando la sangre de los presentes. Cree que con su dinero va a comprar respeto, pero en la boda voy a dejar claro quién manda. Le voy a recordar a su hijo cuál es su lugar. Y lo mejor es que ni se imaginan que el lunes me instalo en su palacio. Que paguen ellos el aire acondicionado. La grabación terminó, pero el eco de sus palabras flotó en el aire, pesado y tóxico. La palabra costurera, dicha con tanto desprecio, actuó como un boomerang. Vi cómo las mujeres en la sala miraban sus propios vestidos, muchos de ellos diseños míos o de mis competidores, y luego miraban a Horacio con asco absoluto. Él había insultado no solo a mí, sino al concepto mismo del trabajo y el mérito. Camila se cubrió los oídos al escuchar la voz de su padre, burlándose de su futuro esposo y planeando explotarlos. Daniel, mi hijo, ya no miraba al suelo. Me miraba a mí con orgullo y luego a su suegro con una determinación nueva y feroz. Horacio estaba paralizado, boqueando como un pez fuera del agua. Su máscara de respetabilidad se había disuelto completamente, dejando ver al hombre pequeño, mezquino y asustado que siempre había sido. Intentó acercarse a Camila, extendiendo una mano temblorosa. «Hija, es una broma, es un montaje». Su voz, sin micrófono, era un chillido patético. Camila retrocedió, abrazándose a Daniel, rechazando el contacto con su padre. Ese gesto fue la sentencia definitiva. Había perdido a su hija, su último activo emocional. «No es un montaje, Horacio. Es tu voz, es tu firma y es tu ruina», dije cerrando el círculo. Hice una señal con la cabeza a mis dos guardias de seguridad, quienes salieron de las sombras y se colocaron a ambos lados de Horacio, sin tocarlo, pero bloqueando cualquier ruta de escape hacia los novios o hacia mí. Eran dos muros de músculo y traje negro que materializaban la nueva frontera de poder. «La costurera acaba de cerrar tu línea de crédito moral y financiera. Se acabaron los préstamos, se acabaron las mentiras y se acabó tu tiempo en este micrófono». Me dirigí a los guardias con voz clara y autoritaria. «Caballeros, el señor Beltrán se retira. Por favor, acompáñenlo a la salida y asegúrense de que no olvide llevarse su ego. Es lo único que le queda». La orden fue ejecutada con precisión militar. Uno de los guardias le indicó el camino con un gesto firme, mientras el otro se aseguraba de que Horacio no pudiera hacer ninguna locura. La humillación era total. Ser expulsado de la boda de su propia hija, no por un escándalo ebrio cualquiera, sino por una exposición documentada de su villanía. Horacio miró a su alrededor, buscando un aliado, una mirada compasiva, alguien que intercediera por él, pero solo encontró rostros duros, miradas de juicio y espaldas que se giraban. Incluso sus compañeros de copas miraban sus teléfonos o hablaban entre ellos, fingiendo no conocerlo. Estaba solo en medio de la multitud. La sociedad que él veneraba lo estaba expulsando como a un cuerpo extraño. Con los hombros caídos y arrastrando los pies, comenzó a caminar hacia la salida lateral, escoltado por la seguridad, dejando tras de sí un rastro de vergüenza que nunca podría limpiar. «Y una cosa más», le grité antes de que cruzara el umbral, deteniéndolo en seco por última vez. «Mañana a primera hora mis abogados ejecutarán el pagaré de los $60,000. Si no, tienes liquidez. Embargaremos lo poco que te quede. Tal vez tengas que aprender a coser para pagar tus deudas». Algunas personas soltaron una risa nerviosa, liberando la tensión acumulada. Horacio no se giró, simplemente aceleró el paso y desapareció por las puertas de servicio, tragado por la oscuridad de la noche, expulsado del paraíso artificial que no pudo pagar. El salón quedó en un silencio vibrante, ese tipo de quietud que sigue a una tormenta eléctrica. Las pantallas se apagaron, devolviendo la iluminación cálida al espacio. Me giré hacia Daniel y Camila, que seguían abrazados en el centro de la pista. Mi hijo tenía lágrimas en los ojos, pero no de vergüenza, sino de alivio. Me acerqué a ellos, mis tacones resonando con firmeza en el parquet. Ya no había necesidad de micrófonos ni de proyecciones. El trabajo sucio estaba hecho. Tomé las manos de ambos. Las de Camila estaban frías, las de Daniel cálidas. «Lamento el espectáculo», les dije suavemente.
volviendo a ser la madre y no la vengadora. Pero a veces hay que limpiar el terreno antes de poder construir cimientos sólidos. Camila se lanzó a mis brazos, llorando sobre mi hombro, manchando la seda esmeralda con sus lágrimas, pero no me importó. «Gracias, Victoria», susurró ella. «Gracias por salvarme de él». Miré por encima del hombro de mi nuera hacia el salón. Los invitados empezaban a reaccionar, a hablar, a procesar lo que acababan de ver. El camarero jefe se acercó tímidamente con una botella de champán nueva. Asentí. La fiesta podía continuar, pero ahora bajo nuevas reglas. La atmósfera había cambiado. La superficialidad se había evaporado, reemplazada por un respeto reverencial hacia la mujer que había defendido a su familia con la precisión de una cirujana. «Música, por favor», ordené mirando hacia la cabina. Fernando, mi fiel escudero, puso una melodía suave, rompiendo el hechizo de tensión. La boda real, la que celebraba la unión de dos personas libres de mentiras, acababa de empezar. Yo había recuperado mi dignidad, había protegido el patrimonio de mi hijo y había enseñado una lección inolvidable. La costurera había dado la puntada final y el traje de la verdad le quedaba perfecto a la noche. El aire dentro del gran salón Imperio cambió radicalmente tras la salida forzosa de Horacio, transformándose de una atmósfera cargada de tensión eléctrica a una de alivio colectivo y celebración genuina. Los meseros, moviéndose con una eficiencia renovada, retiraron rápidamente la copa rota y las manchas de vino de la mesa principal, borrando los rastros físicos del altercado como si nunca hubiera ocurrido. Los invitados, que minutos antes murmuraban escandalizados, ahora se acercaban a nuestra mesa con una actitud diferente. Ya no me miraban con la curiosidad superficial reservada para la madre del novio, sino con un respeto reverencial, casi temeroso, reconociendo en mí a una matriarca capaz de derribar gigantes con un solo movimiento de ajedrez. Acepté sus felicitaciones, veladas, y sus brindis con una sonrisa serena, saboreando mi copa de champán, no por el lujo de la bebida, sino por el sabor dulce y metálico de la justicia cumplida. Sin embargo, noté que Camila seguía temblando ligeramente, a pesar de estar envuelta en el abrazo protector de Daniel, con la mirada perdida en la puerta por donde había desaparecido su padre. Entendí que la adrenalina del enfrentamiento público estaba dando paso al dolor privado de la orfandad emocional, una herida que necesitaba ser cauterizada de inmediato para no infectar su matrimonio. Le hice una señal discreta a mi hijo y los guié a ambos lejos del ruido de la orquesta y de las miradas inquisitivas hacia la terraza del jardín del hotel. El aire nocturno nos golpeó con frescura, trayendo consigo el aroma a tierra húmeda y jazmín, un contraste sensorial necesario para limpiar la toxicidad que habíamos respirado durante la última hora bajo los candelabros de cristal. En la privacidad de la terraza, iluminada apenas por unas luces tenues y el resplandor de la ciudad a lo lejos, me detuve frente a ellos y busqué los ojos de mi hijo. Daniel me miró con una intensidad que no le había visto desde que era un niño, una mezcla de gratitud profunda y una nueva comprensión de quién era realmente su madre. Ya no veía solo a la empresaria exitosa o a la mujer que pagaba sus estudios. Veía a la leona que había guardado silencio durante décadas solo para rugir en el momento exacto en que él más lo necesitaba. «Mamá», dijo, con la voz ronca por la emoción contenida. «No tenía idea de que habías planeado todo esto. Pensé que tendríamos que cargar con él para siempre. Gracias por devolverme mi dignidad». No dejé que el momento se convirtiera en un melodrama lacrimógeno. La noche requiere acciones concretas, no solo palabras. Abrí mi pequeño clutch de terciopelo por última vez, pero en lugar de sacar un arma digital como el pendrive, extraje un objeto pesado y frío, el juego de llaves maestras del penthouse en Torres del Parque. Las llaves tintinearon suavemente en mi mano, brillando bajo la luz de la luna como promesas de un futuro autónomo. Tomé la mano de Daniel y deposité el metal en su palma, cerrando sus dedos sobre ellas con firmeza. «Estas llaves abren la puerta de su hogar, Daniel. Un hogar que es 100% suyo, libre de hipotecas, libre de deudas y, a partir de hoy, libre de parásitos». Me giré hacia Camila, quien observaba la escena con los ojos hinchados, sintiéndose culpable por los pecados de su progenitor.
Necesitaba que entendiera las nuevas reglas del juego, no como una imposición, sino como una garantía de su propia libertad. «Camila, quiero que entiendas bien lo que significa el usufructo que mencioné allá dentro», le expliqué con tono suave pero firme. «No es una herramienta para controlar sus vidas, ni para decirles de qué color pintar las paredes. Es un escudo legal. Mientras esa cláusula exista, tu padre no tiene derecho legal ni físico a cruzar el umbral de su puerta. Es mi forma de asegurarme de que nadie, absolutamente nadie, venga a cobrarles facturas emocionales que no les corresponden». Camila rompió a llorar nuevamente, pero esta vez fue un llanto de liberación, y se lanzó a abrazarme con una fuerza sorprendente. «Perdóname, Victoria», sollozó contra mi hombro, arrugando la seda de mi vestido. «Me siento tan avergonzada de lo que él intentó hacer. No sabía nada del plan de mudanza, te lo juro». La separé suavemente de mí y le levanté el mentón para que me mirara a los ojos. «Escúchame bien. Tú no eres responsable de las deudas ni de la falta de moral de Horacio. Los hijos no heredan los pecados de los padres, a menos que decidan repetirlos. Hoy empieza tu vida, y en esta familia, el único requisito para pertenecer es la lealtad y el trabajo honesto». Dejamos que el silencio sellara nuestro pacto bajo las estrellas, mientras la fiesta continuaba a nuestras espaldas como un rumor lejano. Sabía que el verdadero trabajo sucio comenzaría el lunes por la mañana, cuando la realidad administrativa golpeara a Horacio con toda la fuerza de la ley. Mi equipo legal tenía instrucciones precisas de presentar el pagaré de $60,000 en el juzgado a primera hora, solicitando el embargo preventivo de cualquier activo líquido o físico que le quedara. No lo hacía por recuperar el dinero, que para mí ya era una pérdida asumida, sino para asegurarme de que no tuviera recursos para contraatacar o molestar a los chicos. La asfixia financiera sería su verdadera prisión. Y así fue. El lunes a las 9:00 am, mientras Daniel y Camila abordaban su vuelo hacia la luna de miel en Bali, mis abogados ejecutaban la orden de embargo sobre las cuentas remanentes de Horacio. Descubrimos que apenas le quedaban unos pocos miles de dólares y un reloj de colección que intentó ocultar. El camión de mudanzas que había contratado fue rechazado en la garita de seguridad de Torres del Parque, tal como había advertido, y tuvo que dar media vuelta con sus muebles viejos, dejándolo en la acera con sus cajas y su soberbia rota. Fue una victoria administrativa silenciosa, sin público ni aplausos, pero igual de satisfactoria que la del salón de baile. En las semanas siguientes, mi rutina volvió a la normalidad, pero mi reputación había sufrido una metamorfosis irreversible. La historia de lo ocurrido en el Ritz se filtró, como siempre sucede, y lejos de escandalizar a mis clientes, solidificó mi marca. En el mundo de la alta costura, donde las apariencias lo son todo, el hecho de que la costurera tuviera el poder y el carácter para destruir a un aristócrata decadente me convirtió en una leyenda local. Mis ventas aumentaron un 20%, y las mujeres venían a mi atelier, no solo buscando vestidos, sino buscando esa especie de armadura de elegancia invulnerable que yo proyectaba. Me gané el apodo de la Dama de Hierro y Seda, y lo llevé con orgullo. Daniel y Camila regresaron de su viaje transformados, más unidos y maduros. Se instalaron en el apartamento y, por primera vez, Daniel pudo trabajar en sus proyectos de arquitectura sin la sombra de la desaprobación constante de su suegro. Verlos construir su vida, eligiendo sus propios muebles y organizando sus cenas, fue la validación final de todos mis sacrificios. Cada vez que visitaba su casa, llamaba antes y esperaba a que me invitaran, respetando sagradamente ese espacio que yo había defendido con garras y dientes. El usufructo seguía ahí, en el papel, durmiendo como un dragón guardián que solo despertaría si la amenaza regresaba. En cuanto a Horacio, las noticias que me llegaban eran esporádicas y patéticas. Se había mudado a un pequeño apartamento de alquiler en una zona periférica de la ciudad, lejos de los clubes de golf y los hoteles de lujo. Se rumoreaba que estaba intentando vender seguros o inversiones piramidales a antiguos conocidos que ya no le contestaban el teléfono. No sentí lástima por él. La lástima es un sentimiento que se reserva para las víctimas, y él había sido el arquitecto de su propia desgracia.
La vida, con su implacable sentido de la ironía, lo había puesto finalmente en el lugar que le correspondía por mérito y no por apellido. A veces, cuando estoy sola en mi oficina, rodeada de telas y bocetos, pienso en aquel sótano húmedo de hace 30 años. Pienso en la joven viuda que cosía por centavos y en el bebé que dormía en una canasta. El camino ha sido largo y lleno de espinas, pero cada puntada, cada lágrima y cada dólar ahorrado valieron la pena para llegar a este punto de equilibrio. Recuperé no solo el dinero invertido a través de la tranquilidad de mi hijo, sino que recuperé la narrativa de mi propia vida. Ya nadie se atreve a llamarme costurera con desprecio. Ahora lo dicen con admiración, reconociendo que con una aguja también se puede escribir la historia. La noche de la boda, cuando finalmente me despedí de los novios en la puerta del hotel, mientras subían a la limusina, me quedé un momento sola en la acera, viendo las luces rojas del auto alejarse en la oscuridad. El aire frío de la madrugada me acarició el rostro y sentí una paz profunda, la paz del deber cumplido. Me ajusté el chal de seda sobre los hombros, erguí la espalda y miré hacia el horizonte, lista para el siguiente capítulo de mi vida, sabiendo que ya nada podía lastimarme. Había demostrado que el poder real no grita, actúa. Antes de subir a mi propio auto, miré por última vez hacia la entrada del Ritz, donde horas antes Horacio había intentado humillarnos. Recordé su cara descompuesta, su traje caro y su alma barata. Y entonces, mientras el chofer me abría la puerta, formulé en voz alta la conclusión moral de toda esta odisea. Una frase que quedaría grabada en la memoria de mi familia para siempre. La elegancia no es la ropa que llevas, Horacio. Es cómo tratas a la gente cuando crees que nadie te ve.